La Gracias. licenciada Valeria Gijena es licenciada en Fonoaudiología y máster internacional en Neuropsicología Clínica. Approved Instructor en LSP para países de habla hispana. Fundadora de CADIN, Centro de Asistencia, Docencia e Investigación en Neuropsicología. También ex docente titular de la Escuela de Fonoaudiología, certificada en A2 y ADIR. Dicta cursos, grados y asesora colegios y profesionales en Argentina, Bolivia y Paraguay. Consultora externa de clínicas y fundaciones, especializada en diagnósticos y tratamientos del neurodesarrollo. Por otro lado, y no menos importante, la licenciada Natalia Burón es licenciada en Psicología, máster en Salud Mental Infanto-Juvenil, Approved Instructor en LSP para países de habla hispana, especializada en diagnóstico y abordaje de neurodesarrollo, y dicta cursos y asesora a padres y profesionales, y también es miembro del equipo terapéutico de CADIN. Hoy tendremos el honor que nos disertarán sobre el SP, perfil de estilo de aprendizaje para niños con TEA, y la comunicación, un modo de abordaje basado en la evidencia. Bueno, muchísimas gracias, Carla, y a todo el equipo de Franja Morada. La verdad que para nosotros no solo es un placer estar acá, sino que nos parecieron excelentes todos los disertantes. Así que bueno, tenemos el desafío de en una hora transmitir algo que a nosotros nos resulta muy bueno, muy práctico y es algo que ya pasa a ser nuestra estructura de trabajo con todos los chicos con trastornos del neurodesarrollo. Entonces, nos encanta poderlo compartir, máxime que sabemos que hay muchos estudiantes, la mayoría deben ser de fonoaudiología, pero sabemos que esto se divulgó muchísimo al ser vía a distancia, entonces hay muchos también profesionales, hay padres que se han enganchado en esta charla. Así que bueno, nuevamente muchísimas gracias por la oportunidad de transmitir el LSP, que es algo que a nosotros nos viene bárbaro y nos encanta compartirlo, como todo lo que nos sirve, ¿no? Bueno, aprovechamos para decirle feliz día a todos los fonos, feliz día, ¿vale? Gracias. Yo siempre hago esta introducción, yo soy de otro palo, yo soy psicóloga, y siempre hacemos como esta introducción porque nos parece importante, porque tiene relación con lo que vamos a hablar ahora, nos parece importante entender el neurodesarrollo global, ¿sí? Y que más allá que yo no soy fono, yo también voy a trabajar lenguaje, en línea de lo que venía hablando Franklin hace un ratito, no confundir, vale, lo voy a explicar en un ratito, pero no confundir áreas de desarrollo con áreas de terapia excluyentes, ¿no? Entonces, si bien yo soy psicóloga y puedo no hacer una terapia neurolingüística, digamos, o tampoco trabajar el habla, yo también estoy trabajando comunicación porque soy un ser social que también transmite intenciones, que desarrolla simbolismo, etcétera. Entonces, nos parecía como clave decir esto, si bien vamos a hablar mucho de comunicación, no es una técnica que va a usar un fonoaudiólogo de manera excluyente, ¿sí? De la misma manera que siempre decimos, un fonoaudiólogo o un psicopedagogo o un profe de educación especial o lo que fuere, también tiene que tener estrategias de regulación emocional. Vamos a hablar mucho de esto, ¿no? Y de poder empezar a corrernos del lugar de los paradigmas viejos en ese sentido y empezar a entender todo el neurodesarrollo, cómo se van interrelacionando las distintas funciones y los distintos procesos, y ahí el LSP viene a dar respuesta a cómo favorecer un desarrollo integral un poquito más completo, ¿no? Si tienen el power, chicas, estaría bueno ir poniéndolo al costado para acompañar la charla. Recién Nati nombraba la charla de Franklin y tuve la suerte de poderla escuchar. A las anteriores me las tuve que perder porque hoy empezamos con otro webinar también, entonces no teníamos toda la mañana libre, una lástima. Pero mientras escuchaba la charla de Franklin, que era impresionantemente impecable, prolija, muy basada en conocimientos actualizados desde la ciencia, pensaba qué bueno cómo se van concatenando una charla que parece diametralmente opuesta con otra, porque en realidad, justamente en el neurodesarrollo, no se cumple no se logra una habilidad o se cumple una función primero y otra después,
Y venimos también como de paradigmas, que también los dijo recién Franklin, basados en conocimientos anteriores, no es el desconocimiento total, al contrario. Pero antes se conocían ciertas cosas y todavía no se conocían otras, que hoy producto de la investigación y producto de todo lo que es el neurodesarrollo en su totalidad, podemos saber que justamente la funcionalidad se logra en base a saber cómo aprende el chico. Y ahí vienen nuestras intervenciones justamente, ¿no? Entonces, mucho de lo que vamos a hablar, que habrán visto la traducción de LSP, Learning Style Profile, es perfil de estilo de aprendizaje. Y vamos a hablar mucho de aprendizaje en sí mismo y sobre todo del paradigma de qué se considera aprendizaje para el LSP, que en realidad no es distinto a lo que todos deberíamos considerar como aprendizaje. Y volviendo a lo que decía Nati hace un rato, otros paradigmas que también fueron cambiando con el conocimiento del neurodesarrollo son nuestros roles. Yo que soy mucho más grande que Nati, mucho más grande que muchos de ustedes, gracias al maquillaje y a las redes uno no se nota tanto. ¡Qué tonta! Yo vengo de una época en la que se creía que, por ejemplo, por entrenar o por estimular o por hacer muchas veces lo mismo se lograba algo. Soy de la época en la que quizás nuestra formación tenía más que ver con que mi rol como profesional era diametralmente opuesto al de otro. En este caso estamos Nati y yo, que es psicóloga y fono, pero te puede pasar que en tu equipo al mismo paciente están teniendo objetivos profesionales un psicopedagogo y un psicomotricista, y en realidad no es que uno va a lograr una cosa y el otro otra, diametralmente opuesto. Hoy sabemos que nuestra función tiene más que ver con que cada uno de nosotros tenemos especialidades o somos más técnicos en algo, tenemos ciertos conocimientos o ciertas improntas que nos permiten dar aportes a ese neurodesarrollo, en este caso hablando de los niños, pero para balancear oportunidades. Esto es algo también muy del LSP, el balance. Balancear oportunidades de aprendizaje, que es muy distinto a enseñar, a hacer que el otro haga, a estimular, es bien distinto, diametralmente opuesto a entrenar y totalmente distinto a lograr que haga algo o que lo logre, por ejemplo, en nuestra sesión. Te doy un ejemplo. Antes, por ejemplo, nosotros buscábamos, bueno, que en mi sesión salga tal cosa. Ahora lo que se promueve justamente es que el chico aprenda a aprender. Por eso los balances en nuestras sesiones. Y por eso es tan importante valerse de modelos, en este caso hoy vamos a hablar del LSP, que es un modelo, valerse de modelos que a nosotros nos permitan darle oportunidades al chico para que esté más preparado para que en otras circunstancias sociales, porque de lo que vamos a hablar hoy justamente tiene más que ver con situaciones de aprendizaje social, que también lo dijo Franklin hace un rato, ¿no? El habla quizás tiene una base neuromotora, pero el lenguaje, la comunicación, la regulación emocional son habilidades que se aprenden de manera social. Con lo cual, si nosotros como profesionales estamos preparados y tenemos modelos que nos avalen, vamos a ser más exitosos a la hora de preparar nuestras sesiones, al momento de estar frente a un niño y su familia para promover situaciones de aprendizaje. Que lo que le van a permitir a ese chico es que esté listo para que en otras circunstancias, fuera del consultorio, en la vida diaria, en la casa, en el cole o en una plaza, esté más listo, porque esas circunstancias se aprenden, o esas habilidades se aprenden viviendo. Algo que muchas veces nos pasa y que muchos papás piden en los motivos de consulta o cuando comienzan los tratamientos,
más allá de la disciplina, tiene que ver con la independencia. Muchas veces nos dicen, cuando uno pregunta, bueno, ¿qué quisieras o qué buscas para tu hijo o cuál es tu objetivo? Muchos papás nos dicen, quiero que sea independiente. Y algo que viene a cambiar también ese paradigma y que el LSP nos ayuda a entenderlo un poco más, es que la independencia no se enseña, la independencia no se entrena, la independencia no se practica, ¿sí? Lo que uno va a trabajar y va a promover, en línea de lo que decía Vale recién, son situaciones de balance donde, habiéndole dado cierta posibilidad de practicar algunas habilidades en distintos momentos, habilidades de comunicación, habilidades de regulación conductual, habilidades atencionales, habilidades lingüísticas, habilidades motrices, pueda coordinar el uso de esas habilidades y con una presencia nuestra de disponibilidad y de apoyo, pueda ir poniendo en práctica estas habilidades que fuimos promoviendo. Pero la independencia como tal es de alguna manera el cúmulo o la suma o el saber usar estas habilidades que de manera, digamos, fragmentada se fueron favoreciendo y balanceando en distintas situaciones. Esto es súper importante entenderlo porque así como Vale les contaba que el LSP es un modelo, es parte de entender que el modelo, en primer lugar y en primera instancia, es para nosotros como adultos y para nosotros como terapeutas. Para nosotros entender el neurodesarrollo, para nosotros entender los procesos, el orden en la adquisición y que si hay ciertas cosas que no se favorecieron o que no sucedieron, no voy a esperar otras, más allá de la edad cronológica o más allá del diagnóstico, que vamos a hablar de esto en un ratito también, porque cuando yo lo entiendo como terapeuta, en este caso, puedo acompañar a la familia en ese proceso y puedo ajustar las posibilidades a lo que ese niño está pudiendo aprender en este momento, ¿sí? Entonces, la primer gran diferenciación que tenemos que hacer es entre un modelo y una técnica o una estrategia puntual. El LSP en este caso es un modelo global que nos permite entender muchos aspectos del neurodesarrollo, que ahora se los vamos a contar un poquito más, y que me permite a mí como adulto posicionarme respecto a qué tipo de aprendizajes quiero favorecer. Quiero aprender cómo aprende mi paciente en este caso, y sabiendo eso, vamos a ver qué estrategias por ahí podemos ajustar un poquito más. ¿Podemos pasar a la próxima diapo, chicas? Porfa. Mientras tanto, les voy contando, mientras pasa la otra diapo, otro de los grandes motivos de consulta tiene que ver con, bueno, a los kinesiólogos les pasa mucho que quizás al año porque no camina, a los fonoaudiólogos nos pasa que porque a los 2 años no habla y quizás a los 3 años por la conducta. Básicamente esto es como un mini resumen de por qué llegan los chicos a las consultas tempranas. De nuevo, volviendo a mis años de profesión, antes llegaban mucho más tarde, llegaban cuando ya había fracasos académicos, cuando había fracasos escolares o cuando ya había cuestiones más sociales de que no se había hecho amigos o que terminaba el colegio y qué iba a pasar con este chico. Hoy nos llegan los chicos mucho más tempranamente por diferentes motivos. Por un lado, porque las familias se han ido informando, hoy hay muchísima más información, saben que cuanto más tempranamente son los abordajes, más posibilidades hay que desarrolle habilidades el chico. Y por otro lado, creo que también tiene que ver con que los profesionales también sabemos mucho más de neurodesarrollo que hace unos 15 o 20 años, y hoy sabemos qué es lo que sí se puede hacer de manera temprana para favorecer esos procesos que después van a tener otro impacto. Por supuesto que si son abordados más temprano, un impacto positivo, y si no fueran abordados, van a tener impacto en que sean aprendidas ciertas conductas o que se adapte de una manera que quizás no sea tan funcional el chico. Con lo cual, a diferencia de lo que pasaba antes, hoy cuando hacemos abordajes muy tempranos, no siempre llegamos al diagnóstico, que después vamos a hablar la diferencia entre diagnóstico y valoración funcional, ¿no es cierto? Pero es fundamental esto que nos pasa muchas veces, que sin tener diagnósticos precisos, recibimos en el consultorio chicos que a pedido de los padres están lidiando con dificultades que muchas veces ni siquiera los mismos profesionales podemos certificar que responden a un cuadro o a otro, debido a que están llegando
mucho antes, por ejemplo, ya que hablamos con la mayoría de fonoaudiólogos, muchas veces llegan antes de los 3 años, por lo cual todavía no terminaron de cerrar la edad psicolingüística y estamos frente a desviaciones dentro del neurodesarrollo o retrasos en las adquisiciones que cuanto más tempranamente las detectemos, intervenciones más precisas podemos hacer. Con lo cual, esto que decía Nati hace un rato, si bien cuanto más especializados estamos, más posibilidades tenemos de hacer detección temprana, de hacer intervenciones mucho más precisas, también nos pasa que está como muy entremezclado lo que es desregulaciones conductuales, dificultades para tener posibilidad de desarrollar habilidades, ya sea porque no tienen desarrollado el lenguaje y habilidades para comunicar o transmitir. Por ejemplo, no quiero, no puedo, no me gusta, quiero jugar con vos, me encantaría tal cosa, mamá lo quiero hacer después, cuando hay un trastorno del lenguaje. O, por ejemplo, chicos que a partir de tener dificultades intelectuales o sensoriales o de conducta quizás, no desarrollan habilidades que tengan que ver con aprendizajes sociales como puede ser el lenguaje. Entonces, muchas veces está tan entremezclado eso, mucho antes de llegar a un posible diagnóstico, que nos pasa que tengas la profesión que tengas, te encontrás frente a chicos con los cuales quizás no puedes hacer el abordaje preciso que te gustaría hacer, por más que ya sabes cuál sería, y que, como decimos en la jerga popular dentro de las profesiones, lo tengo que preparar para. Te doy un ejemplo, ¿no? Muchas veces te podés encontrar con un chico, yo sé que estuvo hablando Hilda Furmansky, que me la perdí, debe haber estado excelente esa conferencia, pero nos ha pasado muchas veces, chicos con una hipoacusia sensorial bilateral y profunda, con un implante, pero que están muy desorganizados desde lo atencional y desde lo conductual, y que quizás para hacer la terapia específica dentro de lo auditivo verbal, lo tengo que preparar, lo tengo que ayudar a que se organice, a que esté más atento, a que sepa prestar atención a las personas, y recién ahí se puede intervenir con una técnica más puntual. Para eso es excelente el LSP, porque justamente lo prepara al chico para aprender a aprender. Y de eso también vamos a hablar en un ratito, pero es parte de lo que recién decía Nati. Es más para que nosotros, como profesionales, sepamos cómo balancear en el consultorio, cómo organizar una rutina, cómo preparar una sesión. Y algo que es fundamental, que hoy también cae de maduro, parece obvio, antes no tanto, pero todavía se sigue haciendo, o no se hace a veces tanto como se debiera, que los padres sepan qué hacer, que los padres sepan cómo favorecer estos aprendizajes, cómo promover situaciones de que el chico esté listo para, o qué hacer en el hogar. Vamos a partir mucho de lo que es el neurodesarrollo típico en esta lectura que venimos haciendo y el LSP también, y les queremos contar un poquito por qué. Nos vamos a correr de las lecturas en base al diagnóstico puntual, ¿sí? Vamos a hablar en un ratito por qué el diagnóstico es importante y por qué la valoración funcional también lo es, pero no vamos a planificar las intervenciones sin antes conocer mucho de neurodesarrollo típico. Y esto por varios motivos. En primer lugar, porque si nosotros no conocemos los hitos del neurodesarrollo cognitivo, lingüístico, social y emocional, no vamos a saber cuándo estamos frente a ciertas desviaciones. Algo que nosotros hablamos permanentemente en la clínica es cómo puede ser que se siga diciendo en un chico de 4 años que no tiene lenguaje, bueno, espera que empiece el jardín a ver si se estimula con los compañeritos y empieza a hablar, ¿sí? ¿Cómo puede ser que un chico que está teniendo manifestaciones conductuales de autoagresión, uno diga, lo está haciendo para llamarte la atención? O sea, son señales, signos, síntomas, depende del cuadro y depende del caso, que nos están queriendo decir algo y que si nosotros desconocemos cómo viene siendo o cómo debería ser el desarrollo de las diferentes funciones, no vamos a saber leer e interpretar estas señales, signos o síntomas dentro del contexto, ¿sí? Porque no hablar
de acuerdo al resto del desarrollo de las funciones cognitivas o de las habilidades adaptativas, va a significar una cosa o va a significar otra, ¿sí? Hacerse pis encima dentro del resto de recursos, habilidades adaptativas, del desarrollo simbólico, de las posibilidades de independencia que tenga ese niño, va a significar una cosa o va a significar otra, ¿sí? Entonces, en este sentido, conocer neurodesarrollo típico es nuestra primer línea de base para saber, fundamentalmente en diagnósticos precoces o en estas consultas tempranas que mencionaba Vale, cuándo podemos o cuándo estamos en condiciones de decir, bueno, vamos a ver cómo se desarrollan estas otras cosas, esperamos unos 6 meses y volverlo a traer a consulta, y cuando, por más que no podamos llegar a un diagnóstico excluyente o un diagnóstico diferencial, podemos hacer un abordaje temprano, aunque no tengamos diagnóstico. Eso también es algo que es importante, y si no sabemos de neurodesarrollo típico, podemos caer en este error de decir, bueno, como no tiene diagnóstico, todavía no puedo usar este modelo porque no sé si es para él o no, ¿sí? Entonces, como esa primera línea de base es fundamental, formarse en neurodesarrollo típico y conocer el orden y la progresión, sobre todo en las adquisiciones cognitivas. Máxime cuando cambia tanto el neurodesarrollo, lo hablamos siempre en CADIN. Cosas que antes sucedían a los 2 años, ahora suceden al año o al año y medio, fundamentalmente también ante la presencia de las pantallas, de la exposición, de cómo las habilidades sociales van mutando y van teniendo distintas caras y distintas manifestaciones. Entonces, esto es como súper importante antes de elegir un modelo y antes de planificar nuestras intervenciones, ¿sí? Posteriormente nos va a permitir esto que decíamos, entender contextualmente esta manifestación que observemos en nuestro paciente o en nuestro alumno, según nuestra profesión, y nos va a permitir poder hacer diagnósticos precoces, ya sea un diagnóstico diferencial, por ejemplo, hay muchas manifestaciones conductuales que no viene el caso ahora, pero que son compatibles o pueden observarse en distintos diagnósticos. Qué sé yo, cuestiones de agresión o de autoagresión se observan, por ejemplo, ante frustración en un chico típico que no tiene buenos modelos vinculares o que tiene alguna cuestión de regulación emocional un poquito disfuncional. Se puede observar en un chico con un trastorno del lenguaje, se puede observar en un niño con un trastorno del espectro del autismo, se puede observar en un niño con una discapacidad intelectual, ¿sí? Entonces, esta manifestación conductual pura, sin entender el resto del contexto, no me va a servir para el diagnóstico diferencial, pero así como tengo que saber, lo que decíamos recién, qué se espera dentro del desarrollo típico, también tengo que poder empezar a imaginarme con qué otras cosas tengo que descartar, por así decirlo, ¿sí? Siempre hablamos en CADIN en las evaluaciones de chicos muy chiquititos, sobre todo, que si uno solamente ve un diagnóstico o solamente conoce ese diagnóstico, esa manifestación conductual me va a parecer siempre la misma en todos los chicos, sobre todo cuando son muy chiquititos, repito. Entonces, este neurodesarrollo típico y estas desviaciones me van a permitir también ir haciendo diagnósticos diferenciales acompañando ese proceso y ese desarrollo. ¿Qué quiero decir con esto? Dije que, por ejemplo, conductas que se pueden considerar como de agresión o de frustración se observan en 3 o 4 cuadros que les nombré. Hacemos una intervención temprana, por ejemplo, con el LSP, y la respuesta en estos 4 o 5 cuadros diagnósticos va a ser totalmente distinta. Entonces, gracias a esa intervención temprana y a conocer ese neurodesarrollo típico, yo voy a poder intervenir y darme cuenta, respondió a la segunda o a la tercera sesión a un modelado, por ejemplo, o a cuestiones de habilidades sociales o de comunicación más pragmática, quizás no tiene que ver con un trastorno del espectro del autismo, aunque tenga intereses restringidos. O sea, esto tiene más que ver con cuestiones técnicas de las que no vamos a hablar ahora, pero sí nos parecía importante dejarles como este mensaje. Nos sirve no solamente conocer el desarrollo típico para tener una línea de base, sino para ir viendo respuesta y evolución y hacer seguimientos adecuados y diagnósticos por ahí más de precisión más adelante. El conocimiento del neurodesarrollo también nos permite entender de procesos cognitivos subyacentes. Esto es un término que, bueno, hoy es muy, muy conocido y hace que sea bien distinto el trabajar sobre el resultado más sobre los procesos que sobre el resultado. Y esto también tiene que ver con algo de los últimos 15 años que justamente tiene que ver. El LSP, si nos ponemos a pensar, fue publicado en el 2012, o sea que tiene 36 años de investigación por detrás. Y
Y se da justamente la publicación en el momento en el que todos estábamos necesitando algo tan funcional, tan práctico y que respondiera justamente a las necesidades a las que apuntábamos en la práctica cotidiana. Cuando hablamos de procesos cognitivos subyacentes, a diferencia de resultados, y acá es donde se engancha con el LSP, necesitamos herramientas que nos permitan planificar esa progresión. Te voy a dar un ejemplo para no llevarlo a algo rapidito, porque no es simplificarlo justamente el neurodesarrollo, pero para contarles en algo cotidiano. Motivo de consulta: mi hijo se porta mal, pega, no quiero que pegue. Motivo de consulta: quiero que hable. Motivo de consulta: quiero que tenga amigos. Por lo general, así es como llegan los papás a la consulta, o así muchas veces son las interconsultas desde los colegios o de otros profesionales. Hay estrategias o hay técnicas que quizás logran que ese chico no pegue. Hay técnicas como para que quizás ese chico diga algunas palabras, y hay técnicas quizás para que ese chico deje de tener ecolalias o deje de hacer tal o cual cosa. ¿Sirve? Y para eso que estabas buscando, sí. Ahora bien, ¿qué hay por detrás de que un chico, como decía recién Nati, manifieste tal o cual conducta? Las conductas son respuesta justamente al ambiente. La conducta es la manifestación, la manera en que respondemos. Al profesional, las conductas nos pueden permitir entender un montón de cosas, sobre todo si tenemos en cuenta el contexto. Muchas veces una conducta a nosotros nos permite entender por qué la está haciendo o por qué no llega a tener tal o cual conducta. Entonces, si sabemos leer entre líneas a los niños, si sabemos entender qué está pasando y entendemos de procesos cognitivos subyacentes, lo que vamos a intentar buscar no es que deje de pasar esto que le puede molestar en lo inmediato a un docente, a un papá o a un profesional, sino que vamos a intentar que se desarrollen las habilidades que le van a permitir a ese chico adaptarse de manera más funcional a esta circunstancia y a un montón de otras circunstancias. Entonces volvamos al ejemplo. Si nosotros analizamos que un chico de 3 años que no desarrolló el lenguaje, pega, no tiene amigos, no juega, antes quizás se hubiera buscado que juegue enseñándole a jugar de manera rutinaria o enseñándole 2 o 3 juegos para que tenga ese juego mal llamado simbólico. Antes se hubiera trabajado para que deje de pegar. No pegues, o hasta nos ha pasado psicólogos que quizás sin saber de neurodesarrollo le decían, no, cuando pegue, pegale, para que se dé cuenta. Entienda. Claro. Para que entienda, como si eso fuera, o sea, como si esa conducta tuviera que ver solamente con que lo hace para pegarte a vos porque te quiere pegar y lastimar, ¿no es cierto? Sí, como si fuese voluntaria, tal cual. A veces sí, quizás hay chicos que lo hacen voluntariamente, pero no va a ser en ese que quizás no tiene lenguaje, tal cual, ¿no? Cuando uno empieza a analizar que un chico que llegó a los 3 años sin lenguaje, que no tiene maneras de transmitir toda la información que quisiera transmitir, que no tiene herramientas para proposicionalizar, modificar la conducta del otro, mucho menos va a tener estrategias para autorregularse. Esto tiene más que ver con procesos cognitivos subyacentes, con modelos teóricos, que son larguísimos de explicar y no da para una charla de 1 hora, pero cuando conocemos de neurodesarrollo, por un lado, no esperaríamos que esa conducta hoy pase, y mucho menos de manera funcional y espontánea por parte del chico. Con lo cual, teniendo un modelo dentro del neurodesarrollo que a nosotros nos permita entender, sumado a lo que sabemos de neurodesarrollo, cómo procesa el chico la información, qué tiene lógica y qué no tiene lógica para ese chico, a qué se debe y a qué no se debe que desarrolle esa conducta,
¿Qué otros procesos tiene que desarrollar primero para que esa conducta empiece a aparecer y recién después esperar que eso pase de manera funcional, espontánea, fluida y autónoma? Vamos a planificar nuestras intervenciones y vamos a transmitirle a esa familia, a ese colegio o a ese profesional que nos consulta qué es esperable y, por supuesto, no solo vamos a estar promoviendo que ese chico empiece a funcionar de maneras más autónomas, sino que la familia sepa qué se espera y qué no se espera en este momento, con lo cual la disposición que tiene que empezar a haber en los distintos ambientes va a empezar a promover que esto pase en más circunstancias. ¿Se entiende la diferencia de buscar que pase una conducta y promover o balancear situaciones en base al neurodesarrollo, a procesos cognitivos subyacentes, y esto modifica, por supuesto, las expectativas? Lo que no quiere decir ni por casualidad nivelar para abajo, no quiere decir no esperar que eso pase, sino esperar que pase cuando pase tal otra cosa. Como pasa en realidad en chicos que no tienen desafíos y que a veces nos olvidamos eso. En un chico que se está aprendiendo a sentar, no lo hacemos caminar. En un chico que está empezando a comer, no le damos una milanesa dura, digamos. Perdón lo vulgar del ejemplo, pero tiene que ver con esto, digamos. En chicos que tienen desafíos en su desarrollo, muchas veces queremos el resultado final sin haberle dado oportunidades de practicar, ensayar y poner en juego, digamos, habilidades que evidentemente no las aprendió de manera espontánea, entonces tenemos que ir como escalonando las experiencias sociales y de aprendizaje, igual que fue pasando en el neurodesarrollo típico. Por eso también empezamos esta charla con neurodesarrollo típico, porque el LSP es un modelo que se basa en el neurodesarrollo y que va a trabajar para que tu paciente, digamos, no es que se le vaya el autismo o se le vaya el trastorno del lenguaje, sino para que sea lo más funcional posible dentro de los recursos del neurodesarrollo que tiene, comparado consigo mismo, ¿sí? Sabiendo qué es lo que tiene que lograr y tratando que sea lo más funcional posible dentro de los recursos que tiene, pero entendiendo que la base es el neurodesarrollo típico, no el diagnóstico. No lo vamos a comparar con el resto de los chicos con el mismo diagnóstico, sino con las habilidades que debería haber logrado, entendiendo dónde estamos en este momento y qué tanto más funcional podemos llegar a ser, ¿no? Bien. ¿Nos pasan la otra diapo, chicas? Bien. En este mismo sentido, justo lo que decíamos recién, que se relacionaba directamente con esto, que de saber dónde estamos parados tiene más que ver con una valoración funcional que con un diagnóstico, ¿sí? ¿Qué nos ofrece el LSP? Más allá de que ahora les contamos la diferencia puntual, pero ¿qué nos ofrece el LSP? El LSP no sirve para decir si un chico tiene autismo o tiene trastorno del lenguaje o tiene una discapacidad cognitiva o tiene una, qué sé yo, falla en la constitución de su psiquismo. El LSP nos va a servir más allá del diagnóstico para saber cómo está funcionando, qué recursos tiene, qué recursos puede balancear en conjunto, ¿sí? Qué recursos es permeable de ir adaptando en base a las experiencias sociales, qué cosas tienen sentido y qué no, como decía Vale hace un rato, cuáles son sus fortalezas y cuáles son por ahí sus necesidades o sus debilidades. Y sí es importantísimo también hacer un diagnóstico, pero una cosa no suplanta a la otra, ¿sí? Es muy importante entender la diferencia entre un diagnóstico que no va a modificarse si está bien hecho. Un chico que tiene autismo va a tener autismo toda su vida. Un chico que tiene una discapacidad cognitiva quizás también la va a tener toda su vida, a pesar que funcionalmente va a ir viendo modificado su rendimiento, ¿sí? Entonces, no cambia el diagnóstico, cambia la valoración funcional. Así como el diagnóstico nos sirve para un montón de cosas, para saber el pronóstico, para saber si eventualmente necesita recibir terapias o servicios, para acceder a un certificado de discapacidad y demás, la valoración funcional es lo que lo hace único y lo que lo hace individual, ¿sí? Porque yo puedo tener 10 chicos con el mismo diagnóstico y necesariamente van a tener una valoración funcional distinta porque son 10 personas distintas. Entonces, necesito un diagnóstico para tener un pronóstico, para tener ese certificado que decíamos recién, para saber cómo se diferencia de otros cuadros, sí.
pero ese diagnóstico solo, sin una valoración funcional que me diga cómo aprende Juan, distinto de Lucía, distinto de Matías, no nos da respuestas específicas en la línea que veníamos hablando con Vale hace un ratito, ¿sí? Entonces, ese neurodesarrollo específico de cada uno, qué recursos tiene, qué recursos, cuando hablamos de recursos también hablamos de recursos familiares, sociales, económicos, digamos, cómo es todo su contexto y su desenvolvimiento cotidiano va a entrar en lo que es una valoración funcional, distinto a lo que es un diagnóstico. Por eso, cerrando un poco la idea que decía en la diapositiva anterior, nos va a ir permitiendo entender que funcionalmente va cambiando gracias a las herramientas que le vamos brindando, gracias a los soportes, gracias a las terapias, y sí o sí yo tengo que poder ir viendo modificaciones en esta valoración funcional. Una valoración funcional que siempre es la misma, o no está bien hecha, o nos está hablando de que el diagnóstico era otro, ¿sí? Porque tengo que necesariamente ir pudiendo ser testigo de los cambios y la permeabilidad gracias a las estrategias que nosotros vamos acercando. Las herramientas que se usan para el diagnóstico, además, son herramientas basadas en la estadística. De hecho, por ejemplo, en la neuropsicología usamos test, en la psicología se usan las técnicas psicométricas o proyectivas, que comparan al chico con la media de la población o con lo esperable para su edad, y por eso también nos pueden dar o resultados cuantitativos o nos pueden permitir saber qué tan desviado está o qué tan alejado está de lo esperable. Y como decía recién Nati, el diagnóstico, si está bien hecho, es un diagnóstico que no se modifica a lo largo de toda la vida, por más que sean trastornos del neurodesarrollo, por más que las habilidades que desarrolle ese chico haga que desarrolle conductas compensatorias y quizás que muchas de las dificultades no se noten a lo largo de la vida. De nuevo, volviendo, qué sé yo, un chico con un trastorno específico del lenguaje podrá desarrollar un montón de habilidades, pero va a seguir teniendo las consecuencias distintas a quizás a los 3, 4 años todavía no había adquirido el lenguaje y quizás después lo adquiere, pero tiene dificultades a nivel adquisición de la lectoescritura o cuestiones a nivel de pensamiento abstracto, pero siempre va a tener ese mismo diagnóstico de base, aunque haya sido del neurodesarrollo y aunque hacia la juventud o la adultez haya compensado tanto que no se note. Eso pasa con todos los diagnósticos dentro del neurodesarrollo. Por eso es tan importante la detección temprana. Por eso es fundamental un abordaje precoz. Porque sabemos, por todo esto que conocemos hoy de neurodesarrollo, por el procesamiento de la información y por los modelos teóricos que manejamos dentro de lo que son los procesos cognitivos subyacentes, que una habilidad o varias habilidades van permitiendo que se desarrollen constructos cada vez más complejos. Y si esos constructos complejos se detectan tardíamente, el tiempo que perdió de tener oportunidades de aprendizaje es un tiempo perdido que en algunas de las habilidades tienen periodos críticos. Justamente por eso es fundamental tener modelos que nos permitan detectar y hacer valoraciones muy precoces y funcionales. Y para eso viene la valoración funcional, y para eso es re importante contar con una herramienta, en este caso como el LSP, que nos permite hacer valoraciones más allá del diagnóstico de cada chico. Te doy un ejemplo. Y de nuevo, a mí no me queda otra que volver a lo que era antes, porque yo me acuerdo cuando me formé que había, por ejemplo, cursos de síndrome de Down, lectoescritura en síndrome de Down, estrategias para el lenguaje en síndrome de Down. Y hoy sabemos que no hay estrategias puntuales para tal cuadro, si no hicimos valoraciones de ese chico. Puntualmente con lenguaje, con conductas, si seguimos con la línea del síndrome de Down o del autismo o del trastorno específico del lenguaje, no hay una única técnica si yo no pude hacer valoraciones funcionales de qué tiene lógica y qué no tiene lógica para ese chico. Entonces, cuando hacemos valoraciones funcionales, nosotros tenemos que entender
cómo están los niveles de simbolismo, de ideación abstracta, qué tiene lógica y qué no tiene lógica para ese chico, más allá del cuadro que tenga. Porque si no, voy a ir a implementar una técnica que no siempre va a estar adecuada o ajustada al nivel de desarrollo de ese chico. Sin valoraciones funcionales, muchas veces técnicas que pueden ser excelentes no siempre sirven para este chico porque están desbalanceadas en este momento. Con una valoración funcional podemos justamente hacer abordajes que le permitan oportunamente que ese chico esté listo para esa técnica. Y acá es donde el LSP puede incorporarse a las estrategias terapéuticas que distintos profesionales o con distintas especialidades podamos llegar a necesitar implementar. Te doy un ejemplo. Recién Franklin, para el que venga escuchando las charlas de hoy, de todo el día, hablaba de trastornos del habla. Yo quizás, Valeria Gijena, soy fonoaudióloga, no tengo idea cómo se trata un trastorno del habla. Idea, pero no sé cómo se hace exactamente, o no lo voy a hacer porque sé que hay gente muy especializada en eso. Pero quizás hay cuestiones simbólicas, de atención conjunta, de orientación a las personas, que ese chico con trastorno del habla va a necesitar tener como habilidad para en algún momento juntar para aprender el lenguaje que se aprende de las personas, para aprender cómo comunicarse por más que hable. Entonces, por más que yo sea especialista en algo, puedo llegar a necesitar una herramienta como el LSP para preparar a este chico para que después aprenda de las personas. Quizás un psicólogo sabe muchísimo de técnicas o estrategias de regulación de conducta, de cómo ayudarlos a los padres para que se vinculen con este chico, pero más allá de eso, que es específico quizás de los psicólogos, tener una herramienta como el LSP le puede permitir saber cómo balancear esas oportunidades para que cuando el chico esté listo, los padres sepan cómo intervenir y viceversa. Entonces, las valoraciones funcionales, recién Nati decía, deben modificarse. El diagnóstico, cuando está bien hecho, va a seguir siendo el mismo, pero la valoración funcional debe modificarse. ¿Qué queremos decir con esto? Si yo tengo una valoración funcional de un chico en el que sé que hoy todavía necesita aprender de cerca, con elementos concretos porque tiene bajo simbolismo, y en el 1 a 1, yo tendré que ver qué procesos hay por detrás de cada una de estas habilidades que todavía no adquirió para ayudarlo a desarrollar esos procesos que tiene que desarrollar, y cuando haga la próxima valoración funcional, que en cada una de estas habilidades esté distinto a como estaba hace 3 o 4 meses cuando lo valoré. ¿Y qué voy a tener que analizar después? Si he modificado adecuadamente el ambiente, si mis intervenciones fueron precisas, si la planificación de los objetivos estaban adecuados y ajustados al nivel de neurodesarrollo de ese chico, porque si eso no se modificó, lo que tendré que revisar tendrán que ser mis actos terapéuticos. Entonces, fíjate que el LSP no te va a enseñar con respecto al chico, te va a enseñar o te va a mostrar con respecto a vos, a tus abordajes terapéuticos. Para saber con respecto al chico, vos vas a tener que saber de neurodesarrollo, vos vas a tener que saber de técnicas, vos vas a tener que saber de qué tiene que ver con ese diagnóstico y qué no, o con qué estudios hay que hacer para hacer esos diagnósticos diferenciales. Pero para que vos sepas qué hacer y cómo promover el aprendizaje en los chicos, te va a venir bárbaro saber tener una herramienta de valoración funcional que te permita ir analizando a lo largo del neurodesarrollo de ese chico qué intervenciones diferenciadas tenés que ir haciendo. Porque esa es otra que pasa muchas veces. Y recién también, lo estoy nombrando un montón a Franklin porque lo escuchaba y me pareció muy prolija la conferencia de él, ¿no?
antes se hacía muchas veces esto de decir, no, está mejor. ¿Mejor en relación a qué? ¿Está mejor porque yo lo creo? ¿Está mejor porque pasó el tiempo? ¿Está mejor porque el ambiente fue fantástico? ¿O puedo también valorar funcionalmente si está mejor porque mis intervenciones fueron precisas? Entonces, es fundamental hoy que no solo nos interesa que el neurodesarrollo de ese chico sea más funcional, no solo nos interesa que esa familia tenga estrategias, nos interesa también que los chicos, nos lo pide la sociedad, los piden las familias, lo piden las escuelas, funcionen en ámbitos académicos, funcionen en ámbitos sociales, porque hoy la inclusión es obvia, cosa que no pasaba hace 20 años. Hoy es obvio que eso tiene que pasar. Entonces, les pedimos a los chicos que participen activamente en ciertas situaciones de gran demanda. Tenemos que tener herramientas que nos permitan saber qué tan lejos o cerca están de esos desafíos para después no asombrarnos, no sorprendernos cuando no funcionan. Hoy tenemos que tener herramientas que nos permitan planificar nuestras intervenciones y medianamente qué va a pasar o qué todavía no está listo ese chico para hacer adecuaciones curriculares, intervenciones en el aula, intervenciones sociales, o poner de manera adecuada quizás soporte como puede ser un acompañante terapéutico, o no ponerlo porque sabemos que ese chico ya está listo para eso. Y en este sentido, esta valoración funcional también nos valora a nosotros como actores, que esto es algo que dijo Vale hace un rato y que me parece que es súper importante rescatar. No voy a poder armar un esquema o diseñar, digamos, una estrategia de intervención sin considerarme a mí como terapeuta, a mí como docente, a mí como acompañante o a mí como papá, digamos. Y eso también tiene que ver con la funcionalidad y el contexto del que tanto estamos hablando y el que tanto queremos promover. Y en este sentido el LSP nos ayuda mucho, porque puedo saber todo sobre el diagnóstico, puedo saber todo sobre ese neurodesarrollo de mi paciente o de cómo viene evolucionando, pero si no tomamos en consideración el resto de las variables sociales, contextuales y emocionales que hacen que esas habilidades se pongan en juego o no, vamos a estar muy lejos también de la funcionalidad, que es lo que estamos buscando en primer lugar, y de esta independencia que nombrábamos al principio. Entonces, una valoración funcional no es otra cosa que una valoración de contexto también, ¿sí? Para decir, estos son los recursos, este es el contexto social, este es el contexto emocional, estos son los recursos con los que contamos. Bueno, ¿cómo hacemos para poner eso en juego? Este ejemplo que decía Vale recién, ¿agregamos una persona nueva o no? Y no tiene que ver solamente con el neurodesarrollo de ese chico, tiene que ver con las habilidades disponibles a nivel social de sus compañeritos, tiene que ver con las posibilidades que plantea ese colegio, tiene que ver con la apertura de la familia, tiene que ver con si está pasando por otros desafíos en su vida en ese momento. No sé si se entiende el punto. Entonces, esta valoración funcional me va a dar como una radiografía, por así decirlo, de los recursos disponibles a todo nivel, que la única manera que vamos a lograr trabajar funcionalidad e independencia en contextos cotidianos es considerando todas estas variables al mismo tiempo, de manera objetiva, ¿sí? No como decía Vale hace un rato de está mejor en base a lo que a mí me parece, sino ir pudiendo medirlo de alguna manera. En ese sentido, al último les dejamos el link, digamos, donde se consigue, pero el LSP tiene un manual que está en español y que trae protocolos para la valoración funcional que se pueden implementar a lo largo de distintas terapias, digamos, con distintos diagnósticos, y nos sirve para ir dando este tipo de respuestas. Pasamos a la próxima, chicas, porfa. Van a ver que les vamos poniendo, bueno, creo que esto ya lo hablamos bastante, por ahí me parece más importante seguir. Pasa una más, porfa. Ir puntualmente a lo que es el corazón del LSP y presentarles un poquito esta herramienta o este recurso. Como les venimos diciendo hasta ahora, es algo que se va a meter como en nuestra manera de intervenir y en nuestra manera de interactuar. Algo que decía Franklin hace un rato también y que me pareció súper válido porque el LSP lo plantea mucho, es esto de que no hablamos sino con otros, ¿no? O sea, la importancia del uso social, en este caso del lenguaje, y el LSP lo que plantea en su raíz, digamos, es un poco esto.
nosotros somos un recurso social que vamos a estar tanto en juego como el resto de las cosas que vayamos a elegir en nuestras sesiones. Entonces, es un protocolo que de alguna manera nace de la experiencia clínica del doctor Patrick Reidel, que después también se los presentamos al final, y que intenta homologar, por así decirlo, las mayores dificultades o las dificultades que más se fueron encontrando repetidas, inicialmente en chicos con autismo y trastornos de la comunicación, pero que en otros trastornos del neurodesarrollo nosotros en la clínica también lo aplicamos y también lo observamos, en trastornos más cognitivos, en trastornos por ahí con una base más emocional, en todos los trastornos donde haya una afectación a nivel de aprendizaje social, que lo vamos a charlar dentro de un ratito, el LSP nos viene a dar una respuesta, tanto a nivel de valoración funcional, como decíamos recién, para contarnos cómo aprende ese chico, cuáles son sus fortalezas y sus necesidades, cómo balancear cada uno de esos recursos dentro de su neurodesarrollo, con miras a, esto que también lo decíamos hace un ratito, que sea funcional en los contextos donde se desenvuelve. Entonces, no es una técnica, no se aplica siempre de la misma manera, sino que es una manera de pensar, una manera de entender al niño y su familia, una manera de entender cómo se van manifestando en los distintos contextos estas dificultades o estas fortalezas para saber que si en este contexto, por ejemplo, en la escuela, hay un desafío social muy grande porque hay muchas personas, voy a bajar el desafío académico o voy a bajar el desafío a nivel de lenguaje o de comunicación porque sé que está lidiando con esto otro, ¿sí? Estos balances nacen, de nuevo, de la valoración que nos permite hacer el LSP porque fundamentalmente nos permite entender al niño, nos permite entender qué va teniendo sentido y qué no, qué significan esas conductas, sin dejar de lado las dificultades o los desafíos fundamentales que tienen que ver con cada diagnóstico, ¿sí? Porque en el autismo la ansiedad social y la dificultad, digamos, en regularse emocionalmente con otros va a ser algo muchísimo más fuerte que en un cuadro de base más cognitiva, sin una dificultad sociocomunicativa, ¿sí? Pero en ese sentido esta herramienta nos va a permitir ir pudiendo hacer como balances muy precisos antes de planificar nuestras intervenciones académicas, escolares o familiares incluso. Fundamentalmente, el perfil de estilo de aprendizaje o el LSP se basa en que el chico aprenda a aprender. Todo lo que aprende un niño en el neurodesarrollo lo aprende de las personas. Esto es algo también fundamental, porque estamos pensando en constructos cognitivos, en constructos conductuales, sociales, emocionales, vinculares, que solamente se aprenden de las personas. El conocimiento realmente que extrajo el doctor Patrick Reidel a través de haber estudiado distintos modelos dentro del neurodesarrollo y el neurodesarrollo típico le fue permitiendo entender cómo chicos con desviaciones dentro del neurodesarrollo se podían acercar a estas habilidades que son las que le van a permitir justamente actuar con autonomía. Que en definitiva, la funcionalidad, ¿qué es? Poder decidir el cuándo y el cómo de aplicar ciertos conocimientos, que de eso después vamos a hablar, lo que es el aprendizaje según el LSP. Tiene que ver justamente con que para aprender el cómo y el cuándo, el chico tiene que saber aprender. Muchos chicos con trastornos del neurodesarrollo no tienen dificultades en aprender de memoria, muchos chicos pueden repetir, muchos chicos pueden aprender a decir porque se les enseña, pero justamente para ser funcional, un chico lo que tiene que aprender es a darse cuenta para qué le sirve esto y cuándo ponerlo en práctica. Te doy un ejemplo de funcionalidad. Antes se usaban los guiones sociales para que un chico aprenda cómo hacerse un amigo, cómo hacerse amigo de otro. Entonces se le mostraban imágenes, se le mostraban guiones para que supiera, bueno, cuando la veas a Nati, decirle hola, hola Nati. Cuando la veas a Nati, decirle hola, ¿me prestás tu muñeca? Entonces se los entrenaba y quizás Valeria iba con Nati y tenía éxito en
como digo siempre en los cursos, Nati 1. Le iba bien en esa lección. Pero después quizás se encontraba con otra persona o en otra circunstancia o con otros juguetes o no estaba la cara de Nati y no se le ocurría cómo ir a buscar a Nati. Ser funcional implica justamente todos estos procesos cognitivos que subyacen al acto en sí. Yo me tengo que poder imaginar que Nati tiene una muñeca, que esa muñeca sirve para que juguemos juntas. Se me tiene que ocurrir todo lo que a Nati se le puede estar pasando por la cabeza cuando Nati pone esa cara o cuando Nati está jugando con otro o cuando... O sea, todo eso lo tengo que tener yo en la cabeza mucho antes de tener iniciativa, mucho antes de proponerle a Nati jugar, mucho antes de invitarla a salir a la plaza. Todo eso que a mí me va a generar iniciativa y motivación tiene que haber estado primero en mi cabeza como idea, después haber sido parte de un acto que lo tengo que comparar con otros actos parecidos o distintos, que ahora los pongo en práctica, y a la vez tengo que tener la capacidad de resolver problemas, porque por ejemplo, Nati hoy está en lo de la abuela, y cuando golpeé la puerta salió la hermana de Nati, y yo también puedo jugar con ella y tengo que saber resolver esa dificultad de comunicación o esa dificultad social que se me presenta. Entonces, todo eso lo aprenden los chicos de las personas. El lenguaje se aprende de las personas, no se aprende, como decía recién Franklin, ni por mover la lengua con más o menos fuerza, ni porque me lo enseñe una computadora, ni porque me hagan decir ciertas sílabas o palabras, sino que el lenguaje lo aprendo de las personas porque me doy cuenta que es un código que sirve y porque me doy cuenta también que me sirve para modificar la conducta del otro, con función comunicativa. Pero también las conductas sociales se aprenden de las personas. Los modales, las conductas que tengan que ver con las variables, los códigos de convivencia. Todo eso se aprende de las personas. Inclusive las cuestiones académicas, que si bien se pueden aprender en ciertos contextos, se aprenden gracias a que desarrollamos habilidades mucho antes y que las hemos practicado la cantidad de años necesarias como para llegar al colegio y poder pararme o sentarme frente a un profe y entender de qué me está hablando y poderlo asociar y pensar. Aprender a pensar también se aprende de las personas. Y en esto el perfil de estilo de aprendizaje apunta a la funcionalidad ejecutiva de los chicos. De hecho, es uno de los grandes objetivos que se tienen al nivel de desarrollo de cada uno de los chicos, de acuerdo a la valoración funcional de cada uno. De nuevo, más allá del diagnóstico. Y esa funcionalidad ejecutiva es la que le permite al chico tener el desarrollo de habilidades que le permitan tomar las decisiones de manera oportuna en base a contextos sociales, más allá de las variables emocionales, de las presiones sociales que pueda tener y más allá de lo que se espera que haga de manera muy puntual. Te doy un ejemplo. Yo puedo resolver que ahora salgo a la calle porque necesito comprar un remedio, pero no tengo permiso de circulación. Pero necesito comprar el remedio, entonces decido que cuando llego al puesto policial le digo, mire, la verdad que me pasa tal cosa y necesito ir a la farmacia, pero no tengo permiso. Pero tengo la capacidad de resolver un problema. A pesar de que hay ciertas reglas que son, salgo a la calle con barbijo y con permiso. Uno puede, puse un ejemplo que no sé si es el más feliz en este momento, pero uno toma decisiones en base a los contextos, a las situaciones, y tienen que ser más o menos oportunas y ajustadas a esta situación. No voy a esperar un mes a que me den permiso de salir para comprar un remedio, quizás. Entonces, la funcionalidad ejecutiva es uno de los grandes objetivos que tiene el perfil de estilo de aprendizaje. Se basa en todos los procesos que tiene que hacer dentro del neurodesarrollo
Y algo que es fundamental, que también lo dijo Nati, el perfil de estilo de aprendizaje es un protocolo que más que estar enfocado en el chico, a pesar de que existen estas valoraciones funcionales, se enfoca en que profesionales, padres y educadores tengamos las herramientas necesarias para saber cómo ajustar nuestras intervenciones, cómo adecuar los ambientes, cómo favorecer que esos aprendizajes se hagan más allá de nuestra situación, de nuestra circunstancia en el consultorio, más allá de la situación áulica o más allá de la situación familiar cotidiana. Uh-huh. Pasamos a la próxima, porfa. Bien, entonces en el corazón del LSP, así como decíamos que están los interlocutores y que esto que decía Vale también recién, de que va a ir como valorando puntualmente nuestra intervención, como dice su nombre, está en la palabra aprendizaje. Y van a ir pudiendo unir con todo lo que hablamos hace un rato, que cuando hablamos de aprendizaje, por eso hacemos tanto hincapié en lo contextual, por eso hacemos tanto hincapié en que no importa tanto que salga divino en mi consultorio, sino que lo pueda usar afuera. De hecho, tenemos un montón de ejemplos y de historias con nuestros pacientes en los que se fueron trabajando un montón de cosas en consultorio y nunca las vimos nosotras, porque en ese momento quizás hay resistencia, porque es una habilidad nueva, por ansiedad, pero después en la casa o en la casa de los abuelos o en el cole o en la plaza se vio una habilidad parecida a la que nosotros quisimos modelar en el consultorio. Y eso habla de que fue un aprendizaje. También nos van a escuchar mucho que no hablamos, que también lo dijo Vale, de resultados, sino de procesos. Si yo logré desenvolver, por decirlo de alguna manera, un proceso de pensamiento en el cual este chico, tomando la información que había en su entorno, fue tomando registraciones en base al contexto. Y eso es la base de la independencia funcional y del logro de cualquier aprendizaje posterior, más allá de lo que nosotros podamos enseñarle puntualmente o no, ¿sí? Porque algo que Patrick también siempre nos dice, el doctor Raidel, es, no vamos a tener a los chicos el tiempo suficiente en terapia para enseñarles todo lo que necesitan aprender, más aún si partimos de la base que tienen algún desafío en su desarrollo. Pero sí podemos enseñarles una nueva manera de aprender, sí podemos enseñarles o mostrarles una nueva manera de tomar información del contexto y retroalimentar sus procesos de aprendizaje, ¿sí? Entonces, ¿cómo define aprendizaje el LSP o desde dónde se para? Entendiendo que una habilidad que está aprendida es una habilidad que el chico manipula. ¿Qué quiere decir manipular una habilidad? Saber cómo y cuándo utilizarla, saber con quién utilizarla y con quién no utilizarla. Saber que, siempre ponemos este ejemplo, saber que cuando llego a un lugar tengo que saludar y que quizás algunos saludan con un beso, otros saludan con la mano, otros saludan con 2 besos, pero son todas maneras socialmente aceptables de saludar según donde esté, ¿sí? Y que si yo te saludé a la mañana, no te tengo que saludar cada vez que te veo a lo largo del día porque ya te saludé hace un rato, ¿sí? Todo eso implica, por ejemplo, aprender a saludar distinto a repetir, hola, Vale, chao, papá, nos vemos mañana, ¿se entiende? Entonces, bajo este mismo paradigma, lo que vamos a tratar de establecer o lo que vamos a buscar con nuestras intervenciones, tanto con los niños como con sus familias y todos los que interactúen con ellos, es que pueda lograr la mayor cantidad de aprendizajes significativos posibles. Y eso quizás implica corrernos del lugar de esperar ciertas conductas puntuales, ¿sí? Quizás eso implica que si todos nos damos un beso, pero el chico independientemente dice hola y te da la mano, pero eso lo hizo solo y vos no le tuviste que decir saludala a Vale o decirle chavo papá, eso vale mucho más que repetir un saludo que nosotros queremos instalar, ¿se entiende? Y acá una salvedad. En los chicos que no tienen un desafío en su desarrollo, guionarlos o decirles qué hacer o pensar por ellos no genera tanto daño como los chicos que sí tienen un desafío en su desarrollo. A ver, ¿qué es lo ideal? Que siempre dejemos pensar a los chicos. Tengan 1 año, tengan 8, tengan un diagnóstico o no, ¿sí?
Pero ¿qué pasa en los chicos que no tienen ningún desafío en su desarrollo? Por más que vos los guiones o les digas qué hacer, solitos van a compensar y van a extraer información social del contexto y perde cuidado que van a lograr tomar decisiones de manera independiente mucho antes de lo que vos creas. En los chicos que tienen algún desafío en su desarrollo, si nosotros tomamos esa oportunidad por ellos, los estamos privando justamente del recurso, de la herramienta de aprender de los demás. Y la única manera, como decíamos hace un rato, de ser independientes para iniciar interacciones, para responder a propuestas de los demás, para mantener conversaciones, para sostener un juego con un amigo, la única manera es que solitos empiecen a darse cuenta qué se espera de ellos, ¿sí? Es que solitos aprendan a pensar en estos términos sociales. Y acá volvemos al proceso y al resultado que nombrábamos hace un rato. Si yo quiero el resultado y lo quiero ya, probablemente no es el momento de trabajar el proceso. Ahora, si yo quiero trabajar el proceso, quizás el resultado no lo ves hoy, ¿sí? Pongo un ejemplo que siempre me sirve mucho con los papás. Si vos estás en la calle y ves que viene un auto, que viene un colectivo y que tu hijo está por cruzar, no te vas a poner a decir, yo cuando veo un colectivo me quedaría acá porque tengo... En ese momento, ¿qué vas a hacer? Le vas a agarrar la mano y lo vas a correr de la calle porque necesitas resolver esa situación, necesitas el resultado puntual, ¿sí? Quizás en otro momento, cuando no hay autos, podés modelar una situación de cómo vos cruzas la calle o empezar a mostrarle cómo miras ese contexto, qué decisiones tomaste. Ah, mira, hay un cordón, hay que saltarlo así porque si no, claro, me puedo caer o me voy a fijar si viene un auto. Pero eso lo haces en un momento donde no hay tensión, donde no hay una expectativa puntual y donde no hay una desregulación emocional en puerta. No sé si se entiende. Si quiero el resultado, me banco si quiero favorecer el proceso, me tengo que bancar yo como adulto que el resultado no va a venir automáticamente, ¿sí? Pero esta es la única manera, según el LSP y según esta lógica de la que venimos hablando, es la única manera de lograr instalar estos procesos de pensamiento independiente y es la única manera de lograr que exceda nuestras intervenciones los resultados que vayan logrando nuestros chicos. Algo que en lo personal me pareció muy lógico del LSP cuando lo conocí y que cada vez cuanto más lo aplico, por eso terminamos siendo Qualified Instructors, porque realmente respondía a una necesidad. Es que justamente buscamos el máximo potencial de desarrollo de cada chico, desde lo cognitivo, desde lo lingüístico y desde lo emocional. Y muchas veces tenemos como vicios de formación, ¿no? Quizás los fonoaudiólogos, hoy veía, ¿no?, que un grupo de fonoaudiólogos ponían, enseñamos a hablar. No enseñamos nada a hablar, para nada. Nosotros no enseñamos a hablar, nosotros sabemos qué procesos tiene que hacer ese chico para adquirir lenguaje y sabemos cómo balancearlos. Tampoco es que los psicólogos enseñan conductas, a pesar de que hay psicólogos que quizás logran que tal conducta pase de tal o cual manera y lo entrenan para eso, pero no es que tiene que ser la función del psicólogo. Y así, cada una de las profesiones tenemos ciertos vicios porque venimos muy de la época en la que creíamos que nosotros veníamos a instalarle o a plantarle la semillita de tal conocimiento. Justamente lo maravilloso del LSP es, fíjate que en esta filmina justamente hay un árbol, ese árbol, bueno, cuando vean el libro o después si hacen la formación del LSP van a ver que tiene unas raíces, un tronco y en cada hoja hay una de las habilidades o uno de los componentes que va a tener que ir desarrollando el chico. Pero el tronco, la base y las raíces tienen que ver con las bases cognitivas y emocionales que le van a permitir el desarrollo de esas hojitas o esas habilidades. Esto que es el fundamento teórico, que en esta filmina lo tenemos en el medio, ese arbolito, de alguna manera es lo que vamos a hacer nosotros cuando estemos planificando las intervenciones con ese chico, cuando estemos programando los planes de tratamiento, porque lo que vamos a querer
es que constantemente ese chico esté parando las antenitas de alguna manera para estar atento, mirando alrededor, prestándole atención a las personas, buscando a ver qué hacen para sacarles esa información y saber qué tiene que hacer, a la vez de que está tomando decisiones y pensando con autonomía para poner justamente al servicio de qué tengo que hacer, cuándo y cómo. Y eso le va a dar justamente niveles de autonomía, de toma de decisiones, de independencia, bien distintos a lo que muchas veces hacíamos, o todavía a veces se hace, a que me tengan que decir qué tengo que hacer, a que me digan cuándo actuar, cómo, por qué, y que quizás eso no me lleve a tener la disponibilidad para, en otras circunstancias, también saber cómo hacerlo. Cuando hablaba de los vicios de formación, ayer justamente con una de las profesionales que ahora empezó a hacer la certificación internacional como terapista del LSP, me decía, algo que me gusta del LSP es que a mí todavía me pasa, me decía Valeria, todavía me pasa que yo soy muy directiva, muy que espero que haga, muy que quiero que lo haga en el momento, que lo haga igual que yo. Y algo que me di cuenta, me decía esta profesional, con el LSP es que puedo permitirle al chico que piense, que desarrolle esa habilidad. Ahora bien, es muy distinto planificar que eso que pasa el chico de esta zona de desarrollo actual a una zona de desarrollo próximo, planificadamente, es muy distinto a lo dejo a ver cómo sale. Vayamos probando para que cuando él esté listo o cuando ella pueda lo haga. Es muy distinto a estos modelos ochentosos que estaban divulgados en una época, que está perfecto basarnos en las diferencias individuales, en las libertades de cada chico, pero así como cuando una mesa necesita que pongamos una cuña para que esté firme, el chico también a veces necesita que nosotros hagamos modificaciones o sociales o en el ambiente o de cantidad de materiales o de distancias, en base a lo que entendemos que le hace falta a ese chico para empezar a aprender, a pensar, a tomar decisiones, a ser oportuno, a ser más preciso, a funcionar desde lo comunicativo, desde lo social, a empezar a regularse, ya sea con ayudas externas y después a autorregularse, pero no lo esperamos que eso pase porque sí. Así como que tampoco vamos a estar probando por ensayo y error para ver si esto pasa, si yo cambio o tal o cual conducta mía. El LSP, de nuevo, en el centro, ese arbolito en realidad es parte de nuestra, no sé, yo lo he definido como que a mí me cambió el ADN, o es como si fuera un citoesqueleto, ¿no? Como que es parte nuestra y nos permite estar atentos a ver qué es lo que necesita este chico para funcionar de una manera más autónoma. Pero el que va a desarrollar o la que va a desarrollar esas habilidades va a ser ese niño o esa niña, ¿sí? Nuestras intervenciones promueven el aprendizaje, pero no promueven estimulando, no promueven fomentando, no promueven dando un montón de información. A veces, y muchas de las veces, es dando lo ajustado a ese chico, que a veces es menos de lo que le estaba dando el ambiente. A veces es ajustado en tiempo, a veces es ajustado en distancia, a veces está ajustado en relación a lo simbólico. Y eso lo tenemos que saber nosotros como profesionales, que en base al LSP tenemos las herramientas, tenemos las estrategias de valoración funcional, en base al neurodesarrollo sabemos los procesos cognitivos subyacentes y estando formados, en lo personal yo creo muchísimo en el LSP porque para mí fue como la
lo que me terminó de dar la lógica de interpretación de estos chicos. Estando formados podemos saber cuándo nuestras intervenciones son precisas y sobre todo el para qué. El LSP se basa sobre todo en 10 componentes, que son como una hoja de ruta, que nos van a permitir a los profesionales, a los padres o a los docentes, saber hacia dónde estamos apuntando. Y esa hoja de ruta nos clarifica muchísimo el camino para saber cuál es la expectativa, que es muy diferente a bajar la expectativa, es muy diferente a decir, como tiene tal cuadro, yo ya no espero tal cosa, es muy diferente a darle a todos lo mismo, es extremadamente diferente a eso, sino que es bien ajustado al perfil de aprendizaje de ese chico. Pasamos a la próxima, chicas. Ya son 3:20, así que ya vamos a cerrar por si hay algunas preguntas. Simplemente con esto cerramos en relación a esto que decía Vale. Nos sirve entender al LSP como el termómetro en base al cual vamos a medir nuestras intervenciones y vamos a saber qué ajustes y qué soportes ir presentando para que nuestras intervenciones sean promover, justamente como decíamos recién, un ambiente de aprendizaje lo más nutritivo posible del cual ese chico se puede ir valiendo. Eso va a ser móvil, así como también decíamos que la valoración funcional va a ser móvil, pero permanentemente vamos a ir haciéndonos como un planteo en base a si este chico está pudiendo sacar claves sociales del medio, o sea, si está pudiendo leer el contexto, si está pudiendo mirar alrededor, si está pudiendo tomar decisiones y si esto le está permitiendo tener ciertos niveles de independencia. Si la respuesta a estas tres cosas es que sí, significa que está pudiendo aprender cómo y cuándo actuar solo, ¿sí? Aunque el resultado por ahí sea distinto al esperable o al que nosotros hubiéramos querido instalar. Muchas veces los chicos que tienen trastornos del desarrollo tienden a desarrollar un aprendizaje muy situacional y muy específico. Esto quiere decir que lo que yo te enseño hoy acá toma un valor de absoluto, digamos, y voy mañana a otro lugar y trato de aplicar lo mismo que aprendí en el lugar anterior sin consideración de las variables contextuales. Por eso muchas veces suceden desregulaciones conductuales, desregulaciones emocionales, hay muchas crisis, porque los chicos no entienden si esto era válido en una situación A, por qué en esta situación B no me sirve. Entonces, lo que va a trabajar el LSP, como decíamos recién, son las bases de aprendizajes posteriores que tengan siempre en cuenta esto, tomar claves sociales, aprender de los demás, poder tomar decisiones y saber cómo y cuándo actuar, ¿sí? Esto por detrás, Vale lo nombró recién, tiene un protocolo de 10 componentes que se valora uno por uno en distintos contextos, y que no es tan sencillo como lo estamos presentando, pero sí les queríamos como contar un poquito en el poco tiempo que teníamos, para qué nos sirve, por qué nos sirve a nosotras, por qué clínicamente es tan significativo y qué es un abordaje basado en la evidencia. Esto quiere decir que tiene resultados clínicamente comprobables, digamos, y que eso lo convierte en una herramienta muy maleable, muy dinámica y muy aplicable en los distintos ámbitos y los distintos contextos escolares, educativos o sociales. Antes de abrir el espacio a las preguntas, si estás de acuerdo, Vale, en estos 10 minutitos que quedan, queríamos contarles, si pasas a la próxima diapo, porfa, ¿Quién es Pat? Que el LSP... ¿Cómo? Sí, ¿quién es Pat? ¿Quién es Patrick? Y que ya tenemos el proceso de certificación internacional, que eso también es una novedad, es algo que lo estamos lanzando, digamos, a nivel mundial en este año, después de muchos años de trabajo. El doctor Patrick Reidel, de base es fonoaudiólogo, es terapista del lenguaje, creo que se dice en Estados Unidos. Sí. Es autor de numerosos artículos, es uno de los 5 coautores del modelo CERTS y, bueno, quien desarrolló el LSP. Es consultor en un montón de instituciones en China, en India, en Kazajistán, en Suiza, en Estados Unidos, bueno, en montones de países. Pero lo que más nosotros rescatamos y lo que siempre queremos compartir de él, y para los que lo conozcan seguramente están de acuerdo, es que es un gran observador de los niños, es un gran clínico. Entonces, el LSP nace de toda esta experiencia clínica, nace de los 36 años o un poquito más que tuvo el Rocky Mountain Autism Center en Denver, en Colorado,
nace de las consultorías a escuelas, nace de las preocupaciones a los papás, entonces es algo que está basado en la evidencia y que nace de las mismas preocupaciones que tenemos todos nosotros en el consultorio. Con respecto, si quieren pasar la siguiente, así vamos cerrando, chicas. Con respecto al proceso de certificación, el LSP ha pasado en sí mismo por distintas valoraciones y si bien es un modelo basado en la evidencia, también fue avalado por el Manual de Buenas Prácticas, puntualmente en Estados Unidos en autismo, pero por la ASHA, que es la American Speech and Hearing Association, está avalado como un modelo de trabajo dentro del neurodesarrollo. De hecho, en Estados Unidos ya se da como una formación de grado inclusive, y en el resto del mundo hay un proceso que empieza con una formación introductoria que es de 2 días, después una formación intermedia que incluye leer el libro y manejar los protocolos, y después un proceso de certificación que se hace durante 2 años, que empezó, como dijo recién Nati, este año de manera formal a nivel mundial, el mismo proceso, con los mismos materiales en todos lados del mundo. Pero ya hay terapistas, no sé si son 8 o 9 terapistas LSP ya en Argentina, y algunos ya en proceso de certificación. ¿Qué es lo importante de esto? Que es la misma formación a nivel mundial, cuando esto, además de haber sido demostrado en la evidencia, pasó a ser como un recurso que lo empezaron a pedir desde muchísimos países y fue avalado, como decíamos hace un rato, ya por la ASHA y los manuales de buena práctica. ¿Qué más contar? Hay muchísimo para contar. Creemos que hemos tratado de ser lo más escueto posibles. Hay un libro. Si quieren, el libro se puede bajar, está el link, fue traducido por la Nati al español, o sea que se puede leer el libro en español hoy en día. Y nuevamente queremos agradecerles por el tiempo de prestarnos atención y, bueno, al equipo de profesionales que han organizado estas jornadas del grupo de Franja Morada, muchas gracias y quedamos abiertas a preguntas. Bien, muchas gracias a ambas. Ahora vamos a poner un par de preguntas que nos llegaron y muchos quieren hacer el SP ahora. Buenísimo. Queremos que haya mucha gente formada. Es maravilloso. Se aplica de manera individual, se puede hacer una terapia grupal. ¿Querés contestar la voz o la contesto yo, Nati? Sí, en realidad, no sé si estarás pensando en contextos más educativos o en contextos más grupales. Me parece que tenés que seguir respondiendo, pues ya está escrita, Nati. Se cortó el audio de Nati. Bueno, la sigo respondiendo yo en honor al tiempo, pues se cortó el audio de Nati, se congeló. Mira, la valoración funcional es de cada chico en distintos contextos. ¿Se puede aplicar el LSP de manera grupal? Por supuesto, pero técnicamente es una herramienta que nos sirve para pensar en cada chico en base a su valoración funcional, lo que no quita que podemos, por ejemplo, incluir chicos con distintos niveles de funcionamiento o con distintos desafíos, con distintas valoraciones funcionales en una misma sesión, con objetivos que quizás se colaboren unos con otros. En ese sentido, si vos tenés un grupo y querés aplicar el LSP en ese grupo, vos vas a tener tu valoración funcional de cada chico y vas a saber qué desafío tiene cada uno. Te doy un ejemplo. Hay niveles de funcionamiento de chicos cuando ya están aprendiendo del modelado social de múltiples partners, en donde no solo es adecuado juntarlo con otros chicos, sino que es pertinente. Recién ahí es cuando el chico está listo para aprender de otros. Y podés hacer sesiones con otros pares. Y podés tener quizás un chico que
tenga problemas de lenguaje y otros de regulación a nivel atencional y otro de regulación de conducta. Vos vas a balancear la situación de sesión para que cada uno tenga que ir poniendo en juego sus habilidades con los desafíos de cada uno. Y lo que vas a buscar en cada sesión, en esa misma sesión, es distinto para cada uno. No sé si con eso respondí y si hay otra pregunta. Bien. ¿Dónde se puede aprender más del LSP? María. Recién les dimos un link de un libro que es digital, o sea que lo pueden bajar en este mismo momento de la AOC, que es la página de Autism on Call, y está en español, también está la versión en inglés, por supuesto. Y después hay un curso que es el Introducción al LSP. Ahora lo tenemos pospuesto porque es un curso que se da presencial. Técnicamente preferiríamos no pasarlo a formato virtual porque es un curso demasiado práctico. Así que el que íbamos a dar el 27 de marzo lo estamos posponiendo. Esperamos que no falte mucho para poderlo dar. Nos imaginamos que en septiembre o octubre. Ese ya está cubierto totalmente, pero estamos invitados para darlo en distintos lugares del país cuando nos permite el aislamiento social, así que bueno, seguramente daremos 2 en Córdoba antes de fin de año, si Dios quiere. Y para eso, si siguen la página de CADIN, en el Instagram, @centrocadin, se van a ir enterando. Bueno, muchas gracias, Valeria, por participar de nuestro encuentro. Bueno, gracias de parte de Nati y mía. Se nos fue Nati, no sé qué pasó. Así que muchas gracias a todos. Si les podés dar nuestros agradecimientos. Ya le digo, muchísimas gracias, chicos. Seguimos con la otra, yo las voy a seguir. Sí, ahora seguimos en un ratito con la licenciada Luciana Reina, que va a disertar sobre fonoaudiología domiciliaria. Gracias, gracias.